Bien, hoy vamos a ver cómo construir un Network Dataset. Los Network Dataset son utilizados para resolver una serie de problemas de redes, ya sean esto de transporte, redes de distribución, entre otras aplicaciones. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ubicar, en este caso, el archivo donde se encuentran dibujadas todas las líneas de transporte público de la ciudad. Vamos a subir esta capa con las líneas del transporte público de la ciudad, y vamos a ver que esta capa, ¿ya? Vamos a personalizarla un poco mejor para que podamos ver en la pantalla las distintas líneas. El campo de la tabla que nos indica la línea que caracteriza la línea se llama justamente línea. Vamos a categorizar por este campo de la tabla, y efectivamente acá nos sale que vamos a las líneas que están dentro de esta capa. Vamos a caracterizar cada línea con un grosor de línea de 2 para que podamos apreciar mejor en la pantalla. Está pulsando clic sobre la línea y aumentando un ancho de 2 para poder visualizar mejor. Como podemos ver, estas son las líneas de recorrido de los buses. También, por otro lado, vamos a ver el contenido de los atributos de la tabla de este archivo. Y esta tabla contiene cada uno de las secciones o aristas que forman el recorrido de una línea. Bueno, hay bastante información acá, pero la información que vamos a utilizar para construir nuestra Network Dataset será la longitud, la columna longitud, que está medido en metros, la velocidad, que está medido en kilómetros cuadrados. OnEY nos indica el sentido de la línea. FT significa que va desde hasta. OnEY, si no tiene FT, significa que está permitido girar en doble sentido. Este es el nombre de la línea por donde recorre el bus. Y recorrido, si tenemos la letra B, es un recorrido de vuelta, y la I es un recorrido de ida. Entonces vamos a trabajar para armar el Network Dataset con estos 5 campos. Podemos apreciar acá también que si yo marco esta sección o esta parte del recorrido, vamos a poder ver acá que he marcado varias aristas, varios segmentos de la línea. Yo voy a acercar un poco y voy a tratar de encontrar algunos segmentos mucho más pequeños. Por ejemplo, este pedacito de aquí nada más, y vamos a ver que corresponde en la tabla es una polilínea, dice, y veamos los últimos campos, qué características. Es una polilínea que nos dice que tiene una longitud de 118 metros, que por aquí se puede andar en una velocidad promedio de 40 km por hora. En esta zona está permitido caminar, o mejor dicho, viajar en el bus o en vehículo en doble sentido, es decir, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y este recorrido corresponde a la línea 6B, y es un recorrido que es de ida, o sea, el micro está de ida, y si tiene una vía acá sería un recorrido que el
bus está, o el microbus está de vuelta. Bien, con estas consideraciones, entonces ya podemos empezar a trabajar, a construir nuestro network dataset para poder obtener la ruta óptima en nuestra red, de transporte público. Con esta explicación ahora podemos ver cómo se puede construir un dataset. Bueno, vamos al archivo donde se encuentra el archivo físico, en el AR catálogo, y ubicamos el archivo que contiene las líneas mostradas en el visualizador. Pulsamos botón derecho sobre el archivo y tenemos una opción que dice New Network Dataset. Pulsamos clic sobre Network Dataset y nos va a dar un wizard o los pasos a seguir para construir. El primer paso es darle un nombre al Network Dataset. Lo vamos a dejar con el nombre estándar que nos sugiere. Luego nos pregunta si vamos a hacer algunas consideraciones en los giros. No vamos a considerar en este caso en ningún aspecto. La conectividad, acá nos dice que la conectividad, dónde se van a conectar cada uno de los arcos o de las aristas que conforman la línea, y nos dice que en el fin de cada línea se nos va a conectar, o sea, lo dejamos también con esa característica. Luego nos dice si vamos a utilizar las coordenadas de elevación. En este caso tampoco vamos a considerar ese aspecto. Y en esta otra ventana nos pide que especifiquemos los atributos a utilizar en el Network Dataset. Uno de los atributos es el len, que corresponde a la distancia, por lo tanto le vamos a poner el nombre de distancia, que es un costo que está medido en metros. Le vamos a dar doble clic sobre distancia para especificar qué atributo vamos a tomar de la tabla que acabamos de explicar anteriormente. Y para ello le decimos que vamos a utilizar un campo. ¿Y cuál es ese campo? Len, la longitud. Y lo mismo para la otra línea, vamos a utilizar el campo len. Aplicamos y damos OK y ya estaría este atributo listo. OnAway es un atributo que nos permite validar las direcciones. Es decir, por ejemplo, acá le decimos que el vehículo puede ir desde hasta, o sea, desde donde se dibujó la línea hasta donde termine, ¿ya? Podemos ver acá que hay un código que nos dice que si encuentra TF o T o la letra N, va a estar restringido el camino. En este caso lo dejamos ahí porque esto no restringe el flujo del vehículo. Y por otro lado tenemos para ir en sentido contrario sería esta otra línea. Y acá también vamos a ver que podemos ver que si tiene la palabra FT, tampoco que no lo deje pasar, ¿no? Si eliminamos esto, quiere decir que que se puede circular en sentido contrario. OK, y le damos a aplicar y le damos OK. Tenemos que adicionar una variable más que le vamos a llamar en este caso velocidad o tiempo, perdón. Va a ser con esta variable va a venir el tiempo que toma aquí vamos a calcular el tiempo que toma un bus para hacer un cierto recorrido. Es un costo y en este caso nosotros lo vamos a medir en minutos. OK, ven que nos da una advertencia acá, entonces nosotros tenemos que entrar adentro para darle una especificación, decirle que el tiempo vamos a utilizar el campo speed de la tabla. Para ambos casos vamos a utilizar el campo speed
para la tabla, pero aquí vamos a considerar un aspecto muy importante, que es el tema del cálculo. Como la distancia está medida en metros y la velocidad está en kilómetros por hora, y nosotros queremos medir el tiempo que recorre el minuto, entonces tenemos que hacer algunas conversiones. Para ello, en este caso, aplicaremos la conversión del campo len. El campo len, como dijimos, está medido en metros. Por lo tanto, esto lo tenemos que dividir entre 1000 para convertirlo a kilómetros, y esto a su vez lo tenemos que dividir entre la velocidad, que son kilómetros por horas. Entonces con kilómetros se van a ir y nos va a quedar horas, pero como queremos medir el tiempo en minutos, entonces tenemos que multiplicarlo por 60 para convertir esto a minutos. Entonces esta sería la fórmula para calcular el tiempo en minutos, utilizando la variable len y la variable speed, que es velocidad. Lo mismo hacemos para la siguiente línea, solo copiamos la misma fórmula y aplicamos. Entonces aplicamos, damos OK, y con esto tendríamos nuestras 3 variables que necesitamos para poder hacer el recorrido. Le damos siguiente. En dirección vemos algunos parámetros que debemos definir. Por ejemplo, vamos a medir en kilómetros la unidad para medir las distancias. Utilicemos el atributo distancia para la longitud, y tenemos el atributo tiempo con la fórmula que colocamos para medir el tiempo en minutos. Para efecto de mostrar qué líneas debe recorrer dado un tramo, o mejor dicho una ruta, vamos a mostrar el campo línea para saber por qué línea debe ir la persona que quiera recorrer un cierto camino en la Network Dataset. Y con esto le damos a aplicar, aceptar, y nos sale un resumen acá con todas las características que le hemos dado al Network Dataset. Le damos finalizar. Ahí está creando el Network Dataset. Nos dice que sí lo construyamos, y aquí estamos ya está construido el Network Dataset, y nos indica si queremos adicionarlo a nuestro área de trabajo, a nuestro frame, el área de trabajo, y le decimos que sí. Entonces acá se generan 3 archivos. Uno que nos dice los nodos, que son los puntos. Estos son una capa de puntos o nodos, fíjense. Entonces, como ustedes verán, están todas las capas, todos los nodos que conectan a cada una de las secciones del recorrido, ¿no? Y en este otro archivo está todas las líneas de recorrido. Perfecto. Entonces, una vez tenemos nuestro armado nuestra Network Dataset, ya vamos a poder entonces hacer calcular algunos recorridos, o obtener el recorrido más óptimo. Para ello nos vamos a la herramienta Network Analysis, y creamos un New Route que permite crear una capa para análisis de ruta. Le damos New Route, y acá nos va a aparecer un conjunto de una capa, mejor dicho, con un conjunto de atributos, ¿ya? Y con esto ya nosotros, con esta herramienta, podemos poder obtener algunos tipos de ruta. Utilizamos la herramienta para crear los puntos de localización, es decir, el punto de origen y el punto de destino donde queremos viajar. En este caso, por ejemplo, yo le digo, yo quiero
ir de este punto a este punto, y con la herramienta resolver o analizar la ruta, acá nos muestra cómo que este es el camino que debo seguir para ir de una ruta, de un punto a otro punto. Para mover el punto utilizo esta herramienta que está al lado derecho y se llama mover el punto de localización. Entonces pulsamos sobre el punto de localización y le puedo decir: ahora yo quiero ir de este punto a este punto, y le doy resolver la ruta, y como ven me dice que esta es la ruta que debo seguir para llegar del punto 1 al punto 2. Como verán, este es el camino que sigue. Si lo podemos acercar un poco más, vamos a ver que va a llegar por aquí, va a seguir este camino, tal como se armó la red de tráfico para el transporte. Ahí está. Si queremos ver un resumen del recorrido, entonces de este recorrido venimos acá a ver el resumen del recorrido, y nos vamos a encontrar con un resumen que nos dice que del punto 1 al punto 2 va a recorrer 9 kilómetros y lo hará en 14 minutos. Y nos va también nos explica acá que el paso número 1 es, y nos muestra el mapa inclusive, es de dónde voy a tomar yo el punto, a partir de qué distancia voy a tomar a partir de qué lugar voy a tomar el primer punto. Dice tome, el punto de partida es acá en el punto 1, luego dice tome la línea 8, y aquí nos dice que en este lugar debo tomar la línea 8, luego avanza 0.7, después de un minuto debo tomar la línea 7, verde, y también en este lugar, en esta rotonda, debo continuar en la línea 7 verde. Debo continuar en la línea 7 verde, y por último en nuestro destino, continuando con la línea 7 verde, llegamos a destino en esa misma línea de bus a nuestro destino, y vamos a tardar un total de 14 minutos y vamos a recorrer una distancia de 9 kilómetros. Bien, con esto hemos podido dar una explicación rápida de cómo construir una red, para este caso del transporte público en una ciudad.